Un tiempo con Dios para meditar todo el día. La mentira parece no incomodar. Y leemos en el libro de Juan, en el capítulo 8, versículos 43 al 45. Dice la palabra de Dios: ¿por qué no pueden entender lo que les digo? ¿Es porque ni siquiera toleran oírme? Pues ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Por eso es natural que no me crean cuando yo les digo la verdad. La mentira parece no incomodar. Y Jesús aquí confronta fuertemente a los religiosos fariseos porque diciéndoles la verdad se enojan, y vemos versículos anteriores como hablan fuerte acerca de Jesús y les dice prácticamente que él es nacido de fornicación. A Jesús directamente diciéndoles. Los judíos habían dado repetidos indicios de embotamiento espiritual. Esto llama mucho la atención en este capítulo, donde una y otra vez hacen preguntas que manifiestan su falta de comprensión de lo que Jesús decía. Dice el versículo 27 que no entendieron lo que Jesús les hablaba. Y haciendo un breve repaso de lo que Jesús decía, él preguntaba: ¿dónde está su Padre? En Juan 8:19. ¿Acaso se matará a sí mismo? Juan 8:22. ¿Tú quién eres? Juan 8:25. ¿Cómo dices tú seréis libre? Juan 8:33. ¿Has visto a Abraham? Juan 8:57. Estas eran las preguntas que Jesús les estaba haciendo. Y vemos que en esta conversación de Jesús con los fariseos, los religiosos, el problema no radicaba en una falta de capacidad intelectual para entender lo que Jesús decía, porque eran personas muy inteligentes. Porque en ese caso el Señor no les habría hecho responsables por ellos si fuera que no podían entender. Su incapacidad venía originada por su propia naturaleza pecaminosa y por su falta de deseo de hacer la voluntad de Dios. Esta sordera espiritual ya la habían sufrido sus antepasados antes que ellos y también habían sido sorprendidos por los profetas. Cuando vemos varios versículos, por ejemplo Jeremías capítulo 6 versículo 10 dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa y no la aman. Y a través de Zacarías en el capítulo 7 versículo 11 les dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda a Dios y taparon sus oídos para no oír. Por eso el Señor aborda la verdadera razón por la que estos no podían escuchar ni entender su palabra. Y Él dice: es que ustedes son hijos del diablo. Esto explicaba todo, el por qué no se puede escuchar la palabra, el por qué incomoda la verdad a nuestra vida y el por qué la mentira parece no incomodar. Pudiera ser que esta gente a la cual Jesús le estaba hablando físicamente fueran descendientes de Abraham, pero sus obras probaban que espiritualmente eran hijos del diablo y no de descendencia de Abraham. Y es increíble notar que esta gente no eran gente brusca o grosera o inmoral. Esta gente era religiosa. En muchos casos gozaban del respeto de sus ciudadanos, personas que al menos externamente vivían de forma piadosa y se esforzaban
en cumplir con su religión, con los requisitos que ella demandaba. Iban constantemente al templo, hacían ayunos, oraciones, diezmaban, ofrendaban. Todo esto es lo que nos muestra la palabra de Dios. Pero sin embargo Jesús afirma y se los dice en la cara: ustedes son hijos de su padre el diablo, porque las obras de él son las que quieren hacer. Y es duro, es difícil de entender lo que nos presenta este capítulo, lo que Jesús nos enseña, porque supuestamente este tipo de personas deberían de no tener este título o rótulo de hijos del diablo. Pero vemos cómo Jesús sufre persecución a través de estos mismos religiosos. Y Jesús no es perseguido por los paganos, por los impíos. Jesús es perseguido por los religiosos que esperaban ansiosamente al Mesías, pero como no cumplió sus expectativas, entonces no creyeron en Jesús y lo único que hicieron fue crucifíquenlo. ¿Cuántas veces a lo largo de la historia los peores enemigos de la causa de Cristo han surgido dentro de la llamada cristiandad, dentro de la supuesta religión? Y es evidente que el Señor no está de acuerdo con aquellos que afirman que todos los hombres son hijos de Dios, porque somos creación de Dios. O con quienes piensan que lo importante es creer en algo, sea lo que sea. Yo creo en Dios a mi manera. No importa en lo que tú creas, igual vas para el cielo. Pues Jesús no está de acuerdo con esto. Jesús dijo con toda solemnidad que aquellos religiosos judíos eran hijos del diablo, y lo mismo se puede decir de todos aquellos que se oponen a Cristo y su mensaje. También el Señor nos enseña en estos versículos acerca de la existencia y el carácter del diablo. En primer lugar, nos muestra que el Señor nos deja claro de la existencia de Satanás. Sí existe, y de su influencia en este mundo, así dándonos a entender que no es un personaje de ciencia ficción o un producto de la imaginación humana, sino que es alguien real que ha venido actuando en este mundo desde el principio, y eso lo tenemos que tener claro nosotros. Desde el huerto del Edén vemos cómo su influencia a través de mentiras inunda la vida de Adán y Eva y por ende de la humanidad, y trae muerte espiritual y física también. Vemos cómo a través de su influencia Caín mató a Abel en el libro de Génesis. Y como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, el principio sigue establecido por el Señor, que los hijos que heredan la naturaleza del diablo hacen las mismas obras de él, y aquellos judíos demostraban con sus acciones que eran hijos de él y no de Dios, porque ellos también participaban de los mismos deseos homicidas cuando quisieron matar a Jesús. Demostraron de ese modo que no eran hijos de Dios, sino que tenían influencia, era de Satanás. Vemos como Jesús dice que Él ha sido mentiroso y padre de mentira. Y es que la mentira es el arma favorita del diablo, y con ella Él ha conseguido la muerte de muchos. Él se encarga de hacer creer que lo bueno es malo y lo malo es bueno, y hace conducir a las personas por el camino ancho que lleva a la perdición, haciéndoles creer que por Él encontramos la felicidad eterna. Induce a las personas a pensar que Dios no los ama, que Dios no existe o que Dios está en todos lados. También que Dios quiere asfixiarnos con sus constantes prohibiciones. Por eso es mejor no tener reglas, no tener límites, no tener estatutos, no tener mandamientos, y ser hijos pródigos donde a nosotros no nos diga nadie nada y nosotros podamos vivir como queremos. Las mentiras de Satanás y las falsedades no tienen límite, y Satanás ha conseguido engañar al mundo entero con ellas, aunque la palabra de Dios nos dice que no será así para siempre,
Cuando leemos Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En contraste con el carácter del diablo, lo distintivo de Dios son el amor y la verdad. Los que hemos nacido de nuevo, Dios nos ama tanto que ha estado dispuesto desde un comienzo a entregar a su propio Hijo para que nosotros pudiésemos tener vida eterna en Él. Jesús vino a hablarnos la verdad, pero Satanás viene a decirnos la mentira. La mentira es lo contrario a la verdad, y así como la verdad incomoda, la mentira parece no incomodar. La mentira parece ajustarse, la mentira parece ser parte de la vida, la mentira parece ser ya común, la mentira parece ser un inquilino de la casa, el cual no queremos que nunca salga, sino que por el contrario, le acomodamos un cuarto y todos los días le damos alimentación para que no se vaya de nuestra casa. Jesús dijo por eso, y yo porque digo la verdad no me creen. Habían llegado a estar tan esclavizados por el pecado y por el diablo, que amaban tanto la mentira, aún en forma consciente, que su estado había llegado a ser ya deplorable. Y es doloroso ver tantas personas que han tomado la misma decisión. Como dijo el apóstol Juan en su primera carta, son muy pocos los que no siguen al diablo. Él dijo, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y aunque la mentira parece no incomodar, a los hijos de Dios nos debe incomodar. Y aún así sean mentiras pequeñas o blancas o piadosas, como las podemos llamar, son áreas que poco a poco debemos ir entregando y dejándolas en las manos del Señor para que no midamos entre grande y pequeño, sino que la mentira se vaya de nuestra vida, porque hoy entendemos que la mentira viene del diablo. Y si continuamos ejerciendo y sobre todo con tanta naturalidad y sin que haya remordimiento y sin que seamos juzgados a través de nuestra conciencia y sin que nos duela, podamos ejercer esta mentira, realmente hay un problema grande. Porque si la mentira parece no incomodarnos, realmente hay un problema grandísimo en nuestra vida. Así que concluyo para que oremos. Yo creo que en esta mañana puedas meditar si es fácil mentir o si realmente nos cuesta hacerlo. Y eso es un medidor para entender si el temor de Dios está en nuestras vidas. Así que así te invito para que oremos. Dile, Padre, gracias por este día, gracias por tu palabra. Y te digo, Padre, porque yo escogí el camino, la verdad y la vida, te escogí a ti, Jesús. Y aunque a veces hay mentira en mi vida, yo sé que muy dentro mío tu Espíritu me redarguye para que cada vez pueda ir cambiando esa mentira a la verdad y pueda entender que no hay diferencia entre mentira grande y pequeña, que cada día pueda parecerme más a ti y que no tolere yo la mentira, sino que por el contrario sea algo que empiece a aborrecer y pueda amar más tu verdad. Que aunque incomode tu verdad, Dios, podamos vivir anclados y parados firmes en ella. Padre, gracias por esta palabra, gracias por este tiempo, gracias por tu verdad y gracias por darnos la bendición de caminar cada día junto a ti. Te amamos y te bendecimos, Padre, dejamos este tiempo en tus preciosas manos, habiendo orado a ti. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.